Ejercer su influencia y asegurar su impunidad en el mundo, el régimen de la isla lo mismo ha repartido maletas de dinero que chantajea para captar a sus agentes al servicio de la inteligencia cubana. Así lo mostró una conferencia celebrada en Miami sobre la influencia de la dictadura de Cuba a nivel internacional. Rolando Nápoles nos tiene los detalles. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y en esta conferencia celebrada en Miami sobre la influencia del régimen cubano en el mundo, se detalló cómo la inteligencia cubana, por ejemplo, ha operado en el Departamento de Estado, en los pasillos de Naciones Unidas, en campañas presidenciales, también incluso en organizaciones internacionales. La campaña presidencial del año 1988, Cuba, entiéndase, los servicios cubanos y Fidel Castro financiaron secretamente, dieron dinero, financiamiento secreto a 3 de las 4 principales fuerzas políticas que corrieron en las elecciones. En la primera vuelta y en la segunda vuelta a las 2 que fueron a la segunda vuelta. Maletas de dinero, lo mismo en las campañas electorales de partidos políticos en América Latina, que para pagar el servicio a funcionarios de Naciones Unidas, convertidos en agentes de la inteligencia cubana. Son 2 de los ejemplos mostrados en la conferencia La desmedida influencia internacional de Cuba, celebrada en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, de cómo actúa el aparato de inteligencia, propaganda y diplomacia de la dictadura en la isla para asegurarle impunidad e influencia internacional. En Estados Unidos tuve la oportunidad de tener en mis manos, por coyunturas que ahora sería muy largo explicar ahora, el expediente de uno de los agentes más importantes que hubo en su momento, que era el agente E9, Marcial Tamayo. Este señor había vivido en los Estados Unidos desde los años 60, 50, 60, había hecho carrera en las Naciones Unidas, llegó a ser embajador de las Naciones Unidas, y este señor era un agente de la inteligencia cubana y se le pagaba todos los meses, porque este se decía que era socialista y medio comunista, pero este sí cobraba. Se le entregaban todos los meses $5,000 en el edificio de las Naciones Unidas, en los baños de las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Por qué en los baños de las Naciones Unidas? Porque la inteligencia cubana sabía perfectamente que la contrainteligencia norteamericana no puede operar dentro de las Naciones Unidas. Además de la exposición de Enrique García, ex oficial de la inteligencia cubana, esta conferencia sobre la influencia internacional del régimen castrista tuvo como ponente al también ex oficial de la Dirección de Inteligencia Cubana, José Cohen, a María Berlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, y a Miguel Cosío, gerente general de nuestro canal América TV, quien se refirió al gran aparato de propaganda y desinformación desarrollado por el régimen, cuya piedra angular, a su juicio, es intentar desacreditar especialmente a Estados Unidos y convertir a Cuba en víctima de Washington. La piedra angular o el leitmotiv de la propaganda cubana se encuentra en una frase castrista: convertir el revés en victoria. El ejemplo más común puede encontrarse en cualquiera de sus acciones, como la campaña contra el embargo comercial que mencionaba María, de Estados Unidos hacia el régimen. Desacreditar a Estados Unidos y simultáneamente catapultar la imagen de Cuba en la arena internacional es la estrategia principal. Y ahí están 3 conceptos básicos que ha manejado siempre. 1, la negación. Es decir, el embargo, yo soy pobre por culpa del embargo norteamericano. Si ustedes me dejaran, Cuba sería un país próspero, etcétera, etcétera. Si siendo pobre soy capaz de exportar médicos, etcétera. Número 2, la distracción. Negar todo y establecer su propia narrativa. Lo hemos visto y lo voy a mostrar en unos segundos en el caso de la invasión rusa a Ucrania, en el caso de la guerra de Israel contra Hamas, los terroristas de Hamas. Y número 3, el contraataque, la técnica del contraataque. Cuba además ha logrado en la etapa postsoviética, siendo cada vez un país más pobre y sin los recursos de la antigua Unión Soviética, abrirse unos espacios con su nuevo modelo bolivariano-cubano, castrochavista, como quiera que le llamen. Eso se ha estudiado muchísimo. Ha logrado ocupar estratégicamente a lo que yo llamo la joya de la corona del plan continental de Fidel Castro, y todavía tiene, en mi opinión, el rol cantante. En esta conferencia convocada por la organización Archivo Cuba, el Museo Americano de la Diáspora Cubana y el sitio ADN Cuba, también se cuestionó el mito de la efectividad de la isla para ejercer esta influencia, porque se basaba especialmente en captar agentes que, más que gustarle el modelo comunista cubano,
odiaban a Estados Unidos. Y se detalló cómo la inteligencia cubana aprovecha los cientos de congresos con representantes de todo el mundo que cada año se celebran en la isla para captar ahí sus agentes a través del chantaje, la propaganda y la desinformación, con el fin de crear un discurso internacional a favor de un régimen condenado por sus violaciones de los derechos humanos y la represión contra los cubanos. No es tanto la efectividad de Cuba como la solidaridad de todos los izquierdistas, comunistoides y depravados en el mundo que usan a Cuba como trampolín en contra de Estados Unidos. La mayoría de los agentes que yo trabajé y que yo conocí en Estados Unidos, su motivación no era Cuba. Ninguno quería como modelo para su país Cuba. No creo que ningún país lo quiera. Ni los italianos, ni los españoles, ni los colombianos. Incluso los dirigentes pueden establecer, como Petro y esta gente, pueden establecer el sistema de represión para permanecer en el poder. Pero ninguno quiere tener un modelo que no funciona. Sin embargo, convertían a Castro, a Fidel Castro y a la revolución cubana como un símbolo en contra de Estados Unidos. Y por cierto, en esta conferencia celebrada aquí en Miami también se detalló que esta campaña de propaganda y desinformación del régimen cubano está centrada sobre todo en el poder político de Washington, en sus aliados y especialmente en el exilio cubano aquí en Miami. Rolando Nápoles, América Noticias.